Pues aquí continuamos con otro tema, que es la historia de la campana de Gauss. Hablemos un poquito de teoría. Tenemos a dos personajes muy importantes, que son Johann Carl Friedrich, mejor conocido como Gauss, matemático alemán, Brunswick, a 1885. Y también otro muy conocido como lo que es Abraham Moivre, matemático francés, nacido en 1667 en Champagne, hasta su deceso en 1754 en Londres. Aquí comenzamos con estos dos célebres científicos que fueron pues, los precursores. El que ideó, de hecho, toda la curva normal y la campaña de Gauss fue Abraham Moivre, matemático francés, nacido en Champagne en el año 1667 y este falleció en Londres en 1754. Es célebre porque tuvo aportaciones a la teoría de la probabilidad y obviamente pues a la distribución normal. Una curiosidad que, digámoslo así, que de cierta manera pues predijo, ¿no? Predijo porque pues nunca se había conocido a alguien que podía resolverlo de esa manera. Entonces le conoce como predicción. Predijo la fecha de su muerte a través de un cálculo matemático. También por la famosa fórmula de Moe, que afirma que cualquier número complejo también es particular cuando cualquier número real x y para cualquier número n perteneciente a z entero, se verifica que lo que el paréntesis hay un coseno de x y que la raíz cuadrada de menos 1 por el seno de x todo elevado a la n es igual al coseno de nx y por el seno de nx. En esta fórmula conecta pues prácticamente los números complejos. Números complejos con la trigonometría. Esa fórmula conecta todos los números complejos de la trigonometría. Tenemos un dato curioso: su papá era un cirujano de fe protestante que lo mandó a diferentes pues lugares a Francia, pero no hay evidencia o algún título matemático que respalde sus estudios en esas universidades, esas escuelas, durante pues esos años de estudiante que estuvo. Si bien en el año 1967 llegó a ser miembro del Royal Society, hay evidencias, como le comentaba, pues que no hay ningún título matemático, algo que le compruebe, pues que pasó por esas escuelas. Un acontecimiento muy importante de sus descubrimientos fue que predijo la fecha de su muerte, observando que cada día dormía 15 minutos más que la noche anterior. Calculó que cuando falleciera, aquel día que durmiera 24 horas supuestamente, sería en 73 días después del 27 de noviembre de 1754. Sin embargo, aunque pues ciertamente en salud se fue debilitando, llegó a necesitar más de 20 horas de sueño para que ninguna fuente contemporánea pues relata este episodio, por lo que probablemente fue una exageración.
Una anécdota que también se oyó mucho en esos tiempos fue alrededor de Abraham Mowbray, que ahora pues hablamos de este personaje que quizás se le da una más tipo enjundia, ¿no? Más importancia y más nombre a toda esta historia que estamos pues desarrollando aquí. No es otro que Johann Carl Friedrich Gauss, matemático alemán, pues nacido en Brunswick, en 1777, fallecido en 1885 en Gotinga. Allí uno de los mayores talentos científicos de la historia de la humanidad. En esto trabajó los campos de la materia de astronomía, física, contribuyendo muy significativamente al trabajo de los campos de las matemáticas, astronomía, física, contribuyendo pues a significativamente, a muchos ámbitos como la teoría de los números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, magnetismo, óptica y otras. Esta fue considerada como Princess Mathematicori, el príncipe de los matemáticos. Nació en el sello de la familia humilde, siendo Gauss muy influenciado por la figura de su madre, Dorotea Gauss. El padre pues estaba pues, con múltiples trabajos como jardinero, carnicero, albañil, asistente de comercial, cajero de una pequeña casa de empresa de seguros, y desde muy pequeño, sin que nadie lo pudiera ayudar, asimiló muy rápidamente un material muy elemental. Muy elemental. Él mismo dijo que más tarde que aprendió a calcular antes que hablar, que es un poquito exagerado. Un par de anécdotas de su precocidad son las que pasó a continuación. Por ejemplo, cuando corrigió a su padre mientras realizaba una operación de contabilidad que se estaba realizando con el pago de los salarios de los trabajadores que se tenían a cargo. Dicen que Gauss pues tenía 3 años y quizás la más célebre es que un día en su escuela de Brunswick, una ciudad natal, a la edad de 5 años, el maestro lo castigó por toda la clase. Lo puso como condición, pues sumar todos los primeros 100 números naturales. Y casi de forma instantánea, pues Gauss tenía la respuesta, ¿no? Eran en total, pues dijo, son 5050. La campana de Gauss. La campana de Gauss, digámosla así, que no inventó Gauss. La famosa representación de una distribución normal en forma de campanada simétrica no fue inventada ni bautizada por Gauss, como su nombre lo indica. A medida que nos alejamos del eje central se representan los distanciamientos de los datos siguiendo una desviación típica. En otras palabras, la curva será más acampanada en la parte media, que la desviación que sea más pequeña será más baja. En todo caso contrario, en honor a la verdad, no fue Gauss quien fue el primero en construir esta curva, sino el matemático francés, que ya hemos hablado de él, Abraham de Moivre. Un estudio de la teoría de juegos. Ahí podemos representar algo que pues precisamente se dio cuenta que también servía la campana de Gauss, y es precisamente en la teoría de juegos. El primero era en utilizar un artículo que publicó hacia el año 1733. En cuanto al nombre de la campana, fue acuñado por otro matemático que fue Spirit Juffer, no por Gauss, en el año 1872. Pero claro, Gauss fue quien elaboró desarrollos más profundos. Por ejemplo, formuló
la ecuación de la curva. Obviamente entre los días de Maurer y Juret. De ahí, pues también se conoce más comúnmente como la campana de Gauss. Y ahí nos vamos quizás a la parte pues más curiosa, donde precisamente se formuló al respecto de la campana de Gauss. El origen, como comentábamos, viene de la observación del estadístico francés del siglo XVIII de Maurer, que en otras cosas actuaba como consultor de temas de juegos. Él observó, digámoslo así, un ejemplo, él observó que al lanzar una moneda, la probabilidad de tener una cara o una cruz en n número de tiradas tiene una representación gráfica, una curva suave. A medida que la n se hace más grande, lo vamos a ver pues en el gráfico que la altura de cada barra presencia la probabilidad de que ocurra en cada evento. Se lanza pues la cara, bueno, sale la cara lanzada de una moneda, es un evento. De n veces que lanzamos la moneda hemos cogido diferentes casos, como son igual a 2, ya sea para cara o para cruz. Y eso es todo.